Hola, muy buenas, mi nombre es Christopher Cruz, actualmente trabajo como SEO Manager y en la clase de hoy voy a enseñaros qué son las canonical y cómo debemos de optimizarlas, cuáles son los usos correctos dentro del mundo SEO. Para ello tenemos que tener diferentes puntos en consideración, ¿vale? Lo primero de todo, ¿qué es una canonical? Lo segundo, saber diferenciar cuál es la diferencia entre una canonical y una redirección 301. Después, cuáles son las buenas prácticas para esas canonical, cuáles son los errores que debemos de evitar a la hora de realizar las buenas prácticas, ¿vale? Y después, cómo podemos auditarlas. Lo primero de todo, ¿qué es una canonical? Bueno, pues una canonical es un fragmento de código HTML que normalmente lo que queremos que haga es que defina la versión principal de páginas en el caso de que sean páginas duplicadas, ¿vale? En este caso, normalmente lo solemos utilizar si tenemos un contenido parecido en varias URLs. En este caso, utilizaremos la canonical para destacar qué página principal ha de indexar y de posicionar, ¿vale? Normalmente todas las URLs decimos que son autocanonical, es decir, tienen que ir referenciadas hacia ella misma. Aquí os pongo un ejemplo del blog de Big SEO, ¿vale? Con el post de 12 beneficios para tener un blog corporativo, en el que la URL principal es 12 beneficios de tener un blog corporativo y la canonical es autorreferenciada, es decir, es la misma que la URL. Ahora veremos cuáles son los usos que podemos dar en el caso de que tengamos o que detectemos contenido duplicado, ¿vale? Y cuáles son las mayores virtudes que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar esa optimización de canonicals. Normalmente, ¿para qué nos sirve una canonical? ¿Vale? En este caso tenemos 6 puntos a tratar. Lo primero de todo es que ayuda a los buscadores a entender cuál es la versión de la URL que quiere indexar. Es decir, en el caso, imaginaros de que tengamos un producto y tengamos diferentes tallajes, ¿vale? Lo que nos va a generar esos tallajes son un parámetro. Tenemos Nike.com, zapatillas hombre, un modelo en concreto. Pues ese modelo, si clicamos dentro de los selectores de tallas, nos va a generar un parámetro que sea talla 36, talla 37, talla 38. Pues esto lo que le vamos a decir es que cuando genere esas URLs parametrizadas, la canonicalice hacia la URL de producto, que en este caso sería Nike.com, zapatillas hombre y el modelo en concreto, ¿vale? Sin esa URL parametrizada. También otro punto muy importante es que una vez que entiende cuál es la página que ha de indexar, también entiende cuál es la página que ha de rankear para las consultas relevantes. Es decir, si nosotros estamos buscando una palabra clave en concreto en base a, por ejemplo, zapatillas Nike de hombres y tenemos, como comentábamos, varios selectores de tallas dentro de un mismo modelo, lo que le estamos diciendo es, oye, la verdaderamente importante es la URL sin parametrizar, por lo tanto, la que queremos que rankee, la que queremos que posicione es esta página. También otro punto que también tenemos que tener en consideración es que mejora muchísimo el crawl value de un proyecto. Es decir, nosotros si estamos optimizando las etiquetas canonical, en el caso de los tallajes, ¿vale? Seguimos con el mismo ejemplo y las canonicalizamos de un producto en concreto hacia la URL sin parámetros, lo que le estamos diciendo a Google es, oye, no hace falta que leas el contenido de estas URLs parametrizadas, lee directamente el contenido de la URL principal, ¿vale? De esa página de producto sin parametrizar, que es la que realmente yo quiero que posicione. Después, también nos ayuda a decidir hacia dónde debe de traspasar la autoridad, ¿vale? Imaginaros que tenemos, por ejemplo, enlazado interno hacia ese producto y se nos cuela algún enlace con parámetros, ¿vale? Con ese tallaje, por ejemplo, o con un parámetro de color. Lo que le estamos diciendo mediante esa canonical que tenemos implementada dentro de ese tallaje o dentro de esa URL con el parámetro de color hacia la URL sin parametrizar, directamente le estamos diciendo, oye, el PageRank no quiero que lo traspases a la URL parametrizada, ¿vale? Esto es un error que he cometido, pero teniendo solventada la etiqueta canonical, lo que quiero es que traspases esa autoridad a la URL relevante, a esa URL de producto que no tiene parámetro, ¿vale? Y también un punto a tener en consideración es que nos ayuda a clasificar el contenido duplicado. Con ello, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a evitar el que nos sancionen, el que tengamos una penalización por parte de los buscadores, ¿vale? Como hemos dicho, si tenemos ese tallaje en varias tallas o en varios colores de un mismo producto, la descripción del producto, las imágenes, el title, el H1, la meta description, todo el contenido que esté dentro de esa URL parametrizada será el mismo que la URL sin parametrizar. Entonces, teniendo solo en cuenta que le estamos diciendo mediante esta etiqueta, oye, la verdaderamente principal, la verdaderamente importante es esa URL sin parametrizar, solo posiciona, solo rankea esta URL, por lo tanto estamos evitando contenido duplicado.
Después, ¿cómo es una canonical en HTML, ¿vale? Dentro del lenguaje de la web. Normalmente suele venir definida en la etiqueta head o header, ¿vale? Es una consideración que tenemos que tener en consideración. Y después, normalmente viene definida por ring rel, canonical, href y el enlace de la página que queramos, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo del post que hemos visto anteriormente, cuya canonical es bigseo.com, 12 beneficios de tener un blog corporativo. Un punto muy importante que tenemos que tener en consideración es cuál es la diferencia entre una canonical y una redirección 301, ¿vale? En este caso, las redirecciones, ¿qué nos van a ayudar? Nos ayudan a controlar las versiones de protocolos, es decir, si tiene HTTP, que tenga la versión HTTP esté redireccionada a la versión HTTPS, que la versión con W esté redireccionada a la versión sin W o viceversa, ¿vale? Por ejemplo, si eliminamos productos que dan errores 404, aquí es donde utilizamos las redirecciones y dirás, uy, pero si dejo esa ficha de producto, ¿puedo canonicalizarla hacia la otra URL? Podemos hacerlo, pero sería una mala praxis porque realmente no estamos ofreciendo ese producto. Por lo tanto, aquí es cuando utilizamos la canonical, ¿vale? La canonical solo se debe utilizar cuando tengamos problemas de contenido duplicado derivado, por ejemplo, a lo mejor de los filtros, como hemos comentado antes, dentro de los e-commerce, ¿vale? Ya que tenemos diferentes versiones de un producto. Si, por ejemplo, tenemos ese tallaje o tenemos ese... Lo vamos a ver mejor con colores. Si tenemos esas versiones por colores de unas zapatillas Nike de un modelo en concreto, no podemos hacer una redirección, por ejemplo, hacia el modelo negro, ya que si hiciéramos esa redirección hacia el modelo negro, directamente la única que posicionaría sería la URL del modelo negro, sino que tenemos que evitar ese contenido duplicado diciéndole, oye, estamos hablando del mismo producto, ¿vale? Queremos que muestres todas las URLs, pero que sepas que la verdaderamente importante es la URL del producto sin parametrizar. Aquí os enseño un ejemplo donde, como ya hemos dicho, ¿no? El tallaje, donde utilizaríamos de una manera muy sencilla las canonical, es decir, que las canonical de las tallas, por ejemplo, 38,5, 39, 40, 40,5, siempre vayan a la ficha de producto de Nike Air Vapor Max 2021 FK, ¿vale? Sin parámetros, y también lo podemos utilizar dentro de las categorías, ¿vale? Lo mismo, si tenemos esa categoría que son zapatillas de hombre, si nosotros clicamos en size 33,5, en talla 33,5, estaremos teniendo una URL parametrizada que sea zapatillas para hombre más la talla. La canonical correcta sería hacia la categoría sin parametrizar. Aquí os pongo el ejemplo, como habíamos dicho, de los filtros de producto, un ejemplo real que se da en la web de Nike, ¿vale? Tenemos la talla 37, 38 y 39 y la canonical que debemos de implementar es hacia la ficha de producto, ¿vale? Sin parámetros. Y a nivel de filtros de categoría, pues también tenemos el caso de Smart Optics, ¿vale? Que crea un filtro por precio. En este caso tenemos el precio de 0 a 205, de 205 a 305 y de 305 a 405 euros, con lo cual la URL canonical que tenemos que implementar es la categoría sin parametrizar. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas en cuanto a canonical? Pues sobre todo que solo debemos de especificar una URL canonical por página. Es decir, que todas las páginas solo contengan una etiqueta, no mostrar más de 2 etiquetas, pues que estaremos incurriendo en delito, ya que no es una buena praxis que esté vista a ojos de Google. También debemos de especificar el protocolo correcto del dominio. En este caso, yo siempre suelo recomendar, o siempre solemos recomendar como SEOs, que la versión principal sea la versión de protocolo HTTPS, ¿vale? Esa versión segura. Siempre tenemos que evitar canonicals que apunten hacia versiones HTTP, hacia versiones no seguras. Después, especificar si la URL va con slash o no al final, es decir, por ejemplo, si tenemos nike.com/zapatillas de hombre, tenemos que canonicalizarla en el caso de que queramos que esa sea nuestra URL principal, esa misma URL que viene sin slash final, canonicalizarla hacia la que tiene el slash. ¿Vale? También nos sirve para especificar o nos sirve para utilizarlas en las versiones con o sin W, ¿vale? Haríamos lo mismo que con el slash y el protocolo, siempre que todas las URLs canonical sea en base a cómo tenemos definido el dominio. Es decir, si nosotros tenemos definido el dominio con W, que todas las etiquetas canonical de cada una de esas páginas que contiene el proyecto sea en base al protocolo, sea en base al dominio con W. Si no contiene las W nuestro dominio principal, pues que esas canonical
se implementen en base a no utilizar las dobles. Después, un punto muy importante es que debemos de utilizar las canonical autorreferenciadas, es decir, que si yo establezco una URL clave, como puede ser una categoría o una ficha de producto, se autorreferencie, es decir, que la URL canonical sea la misma que la que estamos introduciendo dentro del navegador, ¿vale? Esto es muy importante, pero tenemos que tener en consideración lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que dependiendo de si son URLs que se crean con algún tipo de parámetro, la canonicalización tiene que ser hacia la URL sin parámetros. Después, siempre utilizar URLs canonical en minúsculas y aparte que siempre las URLs sean absolutas. Es decir, aquí os pongo un ejemplo de una URL absoluta, ¿vale? Que sería el uso correcto. Pues https www.website.com, ejemplo A. Una URL que sería solo de directorio, que no estaría bien vista esta URL como canonical, pues sería solo poner el path o el directorio o la ruta de esa página, de esa categoría o de esa ficha de producto, ¿vale? Después, puntos muy importantes. ¿Cuándo debemos de usar las canonical? Siempre que el contenido duplicado no aporte valor, ¿vale? Como habíamos dicho, imaginaos que tenemos esas URLs de tallaje, queramos o no queramos, ese contenido duplicado que tengamos a nivel de descripciones, a nivel de titles, a nivel de meta descriptions, no va a aportar valor a las SERPs, a los buscadores. Por lo tanto, aquí debemos de utilizar la etiqueta canonical hacia la URL referencia. También nos servirá para indicar qué URL queremos que se muestre dentro de los resultados de búsqueda. Como habíamos dicho, normalmente lo que nos suele interesar es que las URLs que se muestren dentro de los resultados de búsqueda sean amigables, es decir, sean SEO friendly, sean lo más cortas posibles, lo más fáciles de recordar posibles. Por lo tanto, normalmente la URL canonical siempre tiene que ser la URL limpia, esa URL sin parámetros. También, nos puede servir para consolidar señales de enlaces de páginas similares o duplicadas. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es que si, por ejemplo, tenemos una categoría de producto que está canibalizando con un post, con un contenido que tiene que ver con la misma temática de esa ficha de categoría o de esa ficha de producto, ¿vale? Están posicionando, están luchando por una misma posición dentro de los resultados de búsqueda. Tenemos dos puntos que hacer. El primero, analizar qué tipo de SERP es, si es una SERP dedicada a transacción o si es una SERP dedicada a contenido informacional, y en base de, por ejemplo, que nos encontremos que estamos hablando de una intención de búsqueda de zapatillas Nike para hombre, tenemos un post que es las mejores zapatillas Nike para hombre y tenemos esa categoría de zapatillas Nike hombres. En el caso de que estén canibalizando, que estén compitiendo por una misma posición dentro de los resultados de búsqueda, lo que tenemos que hacer es canonicalizar ese blog hacia la categoría, ¿vale? Para dar relevancia a que, sabiendo que esa palabra clave es transaccional, lo que le estamos diciendo a Google y a los buscadores es que quieres que tenga en consideración para posicionar, para rankear la URL de categoría y no la URL del blog. También en el caso de que tengamos versiones imprimibles, es decir, por ejemplo, hay muchos sitios, como pueden ser las páginas gubernamentales, que hay a veces que las solicitudes o las páginas de solicitud normalmente tienen versión imprimible, ¿no? A lo mejor puede ser gobiernodeespaña.es, solicitud de nacionalidad, /print, por ejemplo, ¿no? Que puede ser esa URL imprimible. Pues esa URL imprimible tiene que canonicalizar hacia la URL principal, es decir, esa que sea gobierno de España, /solicitar nacionalidad. También cuando tenemos versiones AMP, ¿vale? Esas versiones AMP son las versiones que se muestran a veces en el móvil. Hay a veces que se muestran como amp.dominio/ y la categoría, el producto, el contenido en concreto, pues esa canonicalización la tiene que hacer hacia la URL sin AMP, ¿vale? Es decir, hacia la URL limpia que posiciona en escritorio. Y después, si tenemos, como habíamos hablado, versiones de URLs con parámetros, como puede ser en el caso de los tallajes, en el caso de precios, y diversos casos más que podemos tener, por ejemplo, dentro de un e-commerce. ¿Qué errores debemos de evitar dentro de las etiquetas canonical? Bueno, lo primero de todo, no debemos de usar etiquetas canonical que sean URLs no indexables. Es decir, por ejemplo, si yo estoy trabajando una categoría que sea zapatillas hombre Nike azules y esta categoría la tengo como no index, lo suyo es que, por ejemplo, en zapatillas Nike de hombre no canonicalicemos hacia esa URL que sea no index, ¿vale? Todas las URLs deben de canonicalizar hacia páginas que son indexables, hacia páginas que tienen index. Después, debemos de evitar URLs canonical que contengan
noindex, que tengan un disallow dentro del robots o directamente que los enlaces sean nofollow, ¿vale? Que esté marcado en el snippet como noindex nofollow o index nofollow, ¿vale? Esto también es un punto muy importante. Esto lo podemos ver de una manera muy sencilla. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, tenemos nuestro listado de URLs principales, hacemos ese crawl de las URLs en el modo lista, ¿vale? Incluimos nuestras URLs, obtenemos cuáles son las etiquetas canonical, en base a esas URLs canonical nos las descargamos, hacemos el crawl solo con esas etiquetas canonical y vemos cuáles son los índices, si son indexables, si son no indexables, si están capadas por robots o en el caso de que tengan el atributo nofollow para que no sigan los enlaces, ¿vale? Y esta sería la manera correcta de auditar para evitar estos problemas. Después, otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es, debemos de utilizar la canonical siempre, aunque dentro de las paginaciones tengamos los atributos rel, nextpref, que son los atributos que nos sirven para decirle a los buscadores, oye, esta es la página anterior, oye, esta es la página siguiente, lo que tenemos que hacer es una canonicalización siempre hacia ella misma, ¿vale? Es decir, si nos encontramos en la página 2 de una paginación de, por ejemplo, un blog o una categoría, esa canonical tiene que ser hacia ella misma, no puede ser ni hacia la versión primera, es decir, hacia esa paginación número 1 o hacia la paginación número 3. También, otro punto muy importante a tener en consideración es que no podemos implementar la etiqueta canonical donde nos venga en gana, en cualquier parte del código, siempre tiene que ir dentro del head, ¿vale? También debemos de tener en cuenta que no podemos implementar más de una canonical por URL o por página. Debemos de evitar también, como comentábamos antes, URLs canonicalizadas que estén capadas a través de robots. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una regla de robots en la que estoy capando un parámetro en concreto o estoy capando un directorio de una parte de mi página web, evidentemente no puedo para una versión canonical utilizar esas URLs que están capadas mediante robots. Lo que estamos haciendo de esta manera es estamos mejorando, como habíamos comentado anteriormente, ese crawl budget, porque le estamos diciendo a Google que tiene que invertir menos esfuerzos en crawlear, en pasar por toda nuestra página web. Después, debemos de evitar las etiquetas canonical que apuntan hacia URLs 400, 500 o que tengan redirecciones, ¿vale? ¿Cómo podemos auditar estas canonicals? Bueno, lo primero de todo podemos hacerlo mediante Screaming Frog, ¿vale? Dentro de Screaming Frog hacemos un crawl sencillo, metemos nuestro dominio, le damos a crawlear y dentro del menú derecho, dentro de la sección de canonicals, tenemos bastante información, ¿vale? Las diferentes opciones que nos puede mostrar. En este caso, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, pues todas las canonical, todas las URLs canonical, las URLs que contienen canonical, ¿vale? Las URLs que están autocanonicalizadas, las URLs canonicalizadas, es decir, que su canonical es una URL diferente a la URL que tenemos. En este caso se debe, por ejemplo, a paginaciones, pues un poquito a esto, ¿vale? URLs que no tengan canonical, que tengan más de una canonical o como habíamos dicho antes, ¿no? Esas URLs que son no indexables y contienen canonical. Después podemos exportar cualquier tipo de listado y nos puede servir para tenerlo a cómputo de vamos a auditar esas canonical de una manera más detallada. También podemos ver de una manera muy fácil cuál es la etiqueta canonical de una URL. En este caso, por ejemplo, yo suelo utilizar la extensión SEO Meta One Click y lo suelo utilizar para tener de una manera muy fácil, de una manera muy visual, cuando genero parámetros dentro de esas URLs de comercio electrónico, dentro de esos e-commerce, ¿no? Que es donde, por ejemplo, yo más lo utilizo. En este caso os pongo el ejemplo de Big SEO, 12 beneficios para tener un blog corporativo, cuál es la canonical, ¿vale? Que lo podéis ver de una manera muy sencilla. En el caso de que genere parámetros, aquí me pondría URL, pues la URL normal, la URL limpia o la URL con parámetros y la canonical debería de ser la URL sin esos parámetros, ¿vale? Esa URL SEO friendly. Y después con Google Sheets, ¿vale? De esta manera lo que podemos hacer es extraer todas las URLs, por ejemplo, que hay dentro del sitemap, después extraemos las canonical y auditamos si tenemos, por ejemplo, canonicals duplicadas, si tenemos URLs que no tengan canonical, ¿vale? URLs que tengan una canonical diferente, ¿vale? Esas URLs que son canonicalizadas y que no están autocanonicalizadas. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero de todo, extraemos las URLs del sitemap mediante esta función, ¿vale? Que es import XML más la URL del sitemap seguido de esta función, ¿vale? Lo que nos hace es extraer todas las URLs del sitemap en concreto que estemos llamando. Después
Entonces, ¿cómo extraemos las canonical? Pues algo muy sencillo, también con import XML, con la URL en cuestión, seguido de el enlace, ¿vale? Estamos llamando a que nos muestre el enlace que está contenido dentro de la etiqueta rel canonical. En este caso, como podéis ver, todas y cada una de las URLs que hemos auditado de una manera muy sencilla es la misma, por lo tanto, mediante un formato condicional o mediante un sí, le podemos decir, oye, si la URL 1 es igual a la URL 2, entonces quiere decir que está autocanonicalizada, ¿vale? Que está correcto. En el caso de que no esté autocanonicalizada, pues nos lo pondrá como incorrecto, ¿vale? Y tendremos que ver, por ejemplo, en el caso de que tengamos https bixeo.com externalizar el SEO, lo tengamos con una etiqueta canonical diferente, como puede ser, por ejemplo, la versión sin https, ¿vale? Pues nos saldría como incorrecto. Y aquí tendríamos esa decisión de ver cuál va a ser la correcta que implementemos. Bueno, hasta aquí la clase de Canonicals. Espero que os haya gustado y cualquier sugerencia que podáis tener, hacérnosla saber. Un saludo.